En este episodio hablamos con Laura Jimena Blanco, líder de emprendimiento y propiedad intelectual del Departamento Nacional de Planeación. Acompáñanos. Buenos días a todos, un gusto saludarlos. Qué chévere estar acá y poder participar de este diplomado que está liderando la SAP en materia de compra pública innovadora. Es un tema que hemos venido trabajando con mucha fuerza en el último año desde el equipo. Me presento, yo soy Laura Blanco. Actualmente lidero los temas de emprendimiento y propiedad intelectual en el DNP. Yo soy economista politóloga y tengo una maestría en economía de las políticas públicas y llevo más de 5 años trabajando estos temas de emprendimiento, innovación, tecnología, que además me apasionan mucho. Laura, queremos saber cómo es un proceso de compra pública innovadora. Bueno, pues para contarte un poco cómo es un proceso de compra pública innovadora y cuáles son los pasos que en general se siguen para adelantar un proceso de compra pública innovadora, por lo menos desde el contexto colombiano, creo que vale la pena tener en cuenta lo siguiente. Hay primero una etapa de planeación de la CPI y ahí es clave que las entidades públicas al interior con sus equipos de contratación, con sus equipos de innovación, que en un trabajo que sea además interdisciplinar, puedan identificar cuáles son esos retos o cuáles son esas necesidades que tiene la entidad que de cierta manera no se están solucionando a través de, digamos, bienes y servicios tradicionales que se encuentran en el mercado. Este punto es muy importante porque esa definición de reto es clave, o sea, esa gran pregunta es clave para lo que viene hacia adelante en materia de compra pública innovadora. Una vez se ha definido cuál es el reto o esa gran pregunta de, bueno, cuál es la necesidad que tengo, qué es lo que quiero solucionar, ahí lo que se sugiere es hacer un proceso de vigilancia tecnológica. ¿Y por qué es importante la vigilancia tecnológica? Porque la vigilancia tecnológica permite entender si en efecto la tecnología o lo que se quiere contratar o el bien y servicio que se quiere contratar existe o no en el mercado, y puede ser en el mercado, digamos, inicialmente nacional. Esto es algo que también debería decidir el gobierno si se quiere manejar a nivel, digamos, de tecnología a nivel nacional o a nivel internacional. La sugerencia que hemos visto y lo que hemos visto internacionalmente es que en general esa vigilancia es a nivel nacional, porque uno lo que quiere promover es innovación en el mercado a nivel nacional, entonces digamos es gobierno generando tracción para que se genere la innovación al sector privado a nivel nacional. Entonces esa vigilancia, la sugerencia es que sea a nivel nacional, pero creemos que es algo que se debe definir pues internamente también desde la entidad. Una vez se hace este proceso de vigilancia tecnológica que nos responde la pregunta de, bueno, ¿hay soluciones disponibles o no en el mercado? Digamos que ahí se desprenden dos, como una ramificación. En el efecto de, digamos, si en caso de que sí exista la solución disponible en el mercado, vale la pena preguntarse si esto requiere o no una adaptación significativa. Si esa adaptación es significativa, entonces sí vale la pena hacer, digamos, un proceso de compra pública innovadora. Si esa solución que está disponible en este momento en el mercado no requiere de una adaptación significativa, entonces ahí es determinante, porque entonces ahí no vale la pena hacer un proceso de compra pública innovadora. Ahí las entidades deberían decidirse por un proceso de compra de ciencia, tecnología e innovación tradicional, o eventualmente pensar en una licitación pública o en un concurso de méritos, pero no necesariamente en una compra pública innovadora, porque de nuevo, y si nos remitimos digamos, al concepto base de lo que se entiende por compra pública innovadora, uno lo que quiere generar es innovación en el mercado y adquirir un bien y servicio o que no está en el mercado o que de estarlo requiere una mejora significativa. Entonces ahí ese punto es súper importante. En caso de que sí se requiere una mejora significativa, entonces ahí vale la pena preguntarse, bueno, ¿esto sería una compra pública precomercial o una compra pública comercial? Ambas son, digamos, como ramificaciones de la compra pública innovadora. Y cuando hablamos de compra pública precomercial, es básicamente, digamos, en la escala de TRLs,
que es el nivel de alistamiento tecnológico pues de alguna tecnología, es básicamente si es precomercial, que requiera un proceso de investigación y desarrollo, es decir, que vaya de un desarrollo tecnológico desde una TRL1 hasta una TRL6, pero si es compra pública comercial, entonces ahí lo que se requiere es más, digamos, del lado de la innovación, y esto iría desde una TRL7 hasta una TRL9, digamos, como el desarrollo que se tiene que hacer. Si nos devolvemos un poquito, y entonces como en ese árbol de decisión, si eventualmente esa solución definitivamente no está disponible en el mercado, entonces ahí vale la pena entonces preguntarse, bueno, esta solución no está disponible en el mercado. Uno diría, bueno, acá creemos o deberíamos irnos pues, por una compra pública precomercial, porque si no está, entonces hay que empezar a desarrollarlo desde cero. Entonces hay que hacer casi que un proceso de I+D para que se empiece a desarrollar desde cero lo que se quiere adquirir. Una vez se tire como ese espectro y bueno, listo, digamos como ese mapa completo de, bueno, ya sé que lo que requiero o lo que quiero solucionar, sobre todo acá la gran pregunta es, ¿qué es lo que quiero solucionar? Y lo que me ofrece el mercado definitivamente no me sirve para solucionar. Entonces vale la pena, digamos, seguir avanzando en el proceso, pero solo, y en esto quiero ser muy enfática, solo en el momento en que uno hace todo este análisis que lo permite precisamente el proceso de vigilancia tecnológica. Después de eso, entonces uno ya pasa a una segunda fase, que la segunda fase es la consulta al mercado. Entonces pasamos de una fase de planeación a una fase de consulta al mercado. Y ahí básicamente lo que uno empieza es a indagar con los solucionadores, con los emprendedores, porque al final la compra pública innovadora, digamos como que uno de sus pilares más importantes es que busca trabajar precisamente con solucionadores, emprendedores, MIPYMES, para que, digamos, innoven. Entonces empieza a hacer una especie de convocatoria a solucionadores para ver, digamos, de qué manera ellos podrían eventualmente llegar a solucionar ese reto o esa necesidad que tiene la entidad pública. En este proceso de convocatoria con solucionadores se hacen una serie de jornadas de diálogo técnico, definición de criterios de evaluación, y de cierta manera lo que se pone es como a competir a los diferentes o a los posibles solucionadores a ver cuál es la solución o la mejor forma que ellos ven que se podría solucionar ese reto que tiene la entidad pública. Después de ese proceso de consulta al mercado, se pasa a un proceso de selección y ya contratación, en donde ya se lanza como tal digamos una convocatoria, porque en el proceso de diálogo técnico lo que se busca la entidad es como entender un poco como hasta dónde llegan las posibilidades del mercado, pero ya cuando se lanza como tal la convocatoria, digamos, ahí ya hay unos criterios específicos. Luego eventualmente se hace una evaluación de ofertas, una negociación de la propiedad intelectual y finalmente una selección del solucionador. Si nos fijamos, todo esto es un proceso ex ante a la contratación. Entonces, por más que la compra pública innovadora se llame compra, al final la compra pública innovadora, por lo menos en el caso colombiano, es un proceso ex ante a la contratación. Y por eso es tan importante que cuando las entidades inician a hacer el proceso de compra pública innovadora lo hagan de forma, digamos, de manera informada. Y esa manera informada es entendiendo qué ofrece el mercado, qué tecnologías están disponibles en el mercado, antes de tomar la decisión de irse por CPI o eventualmente por otro tipo de contratación. Eso es básicamente y de forma muy resumida cómo funciona en los pasos de la compra pública innovadora. Lo dejaría hasta ahí. Laura, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre una compra pública innovadora y una compra pública de ciencia, tecnología e innovación? Perfecto. Entonces, en cuanto a las similitudes y diferencias de una compra de ciencia, tecnología e innovación y la compra pública innovadora, ahí es clave entender que la compra pública innovadora, por lo menos para el caso colombiano, es el proceso ex ante, es una forma, digamos, una de las formas, y es ex ante, que permite eventualmente llegar a una contratación de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, lo que hemos venido investigando, por lo menos para el caso colombiano, que tiene un régimen específico de ciencia, tecnología e innovación, que además
está dado por el decreto 591 de 1991. Lo que hemos venido revisando es que todo proceso de compra pública innovadora desemboca en una contratación de ciencia, tecnología e innovación. Pero no toda contratación de ciencia, tecnología e innovación requiere un proceso de compra pública innovadora. ¿Y esto por qué es así? Porque cuando uno revisa las actividades del decreto, digamos, las causales que llevan a una contratación de ciencia, tecnología e innovación, que además es una contratación directa, hay actividades que definitivamente no requieren de un proceso de compra pública innovadora porque están asociadas, por ejemplo, con temas de conformar redes de investigación, información científica, capacitar recurso humano para el avance y la gestión de ciencia, tecnología e innovación. De cierta manera, esto no requeriría todo el proceso que les describí antes. Pero cuando uno revisa actividades, por ejemplo, como adelantar proyectos de investigación científica, desarrollar nuevos productos y procesos, desarrollar procesos de innovación que incorporen tecnología o que eventualmente requieran adaptación de tecnología, o eventualmente elaborar y desarrollar proyectos de investigación y desarrollo experimental, que es básicamente proyectos que requieren de I+D, pues uno dice, bueno, eventualmente estas actividades sí pueden requerir que se haga todo el proceso ex ante de compra pública innovadora, porque de pronto la solución no está en el mercado, o sea, el bien y servicio que se quiere contratar no está en el mercado, o de estarlo requiere una mejora significativa. Entonces, acá el punto importante es que por más que en Colombia se llame compra pública innovadora, en Colombia no existe un régimen específico de compra pública innovadora. En Colombia la compra pública innovadora, y lo que hemos venido encontrando en la mayoría de los casos, se contrata a través del régimen de ciencia, tecnología e innovación, y lo que tenemos que terminar de definir, por lo menos en el caso colombiano, es cuáles son las causales de ese régimen de ciencia, tecnología e innovación que podrían requerir de ese proceso ex ante que no lo da la compra pública innovadora. Laura, a manera de cierre te voy a hacer la última pregunta. ¿Qué preguntas debería hacerse una entidad pública antes de realizar una compra pública para la innovación? Perfecto, entonces hay algunas preguntas que las entidades públicas deberían hacerse antes de impulsar un proceso de compra pública innovadora. Algunas de esas preguntas que nosotros hemos venido indagando son, la primera es, ¿para qué quiero hacer CPI? ¿O para qué Colombia, en general el gobierno nacional, necesita o requiere hacer CPI? Una de las cosas que nosotros desde el DNP hemos venido revisando es que la CPI es una herramienta muy importante, o se puede convertir en una herramienta muy importante para impulsar el desarrollo tecnológico del país, y es una forma, o digamos es un instrumento a través del cual se cataliza la política de ciencia, tecnología e innovación y la política de modernización del Estado. Entonces, esos dos puntos son fundamentales a la hora, digamos, de entender para qué, digamos, yo como entidad pública, para qué quiero hacer compra pública innovadora. Pero adicional a eso, y digamos, esto es como en lo macro, ¿no? Esto es como a nivel grande de política pública. Pero a nivel un poquito más micro de la entidad pública, esa pregunta debería aterrizarse mejor. Esa pregunta de ¿para qué quiero hacer CPI? Debería estar mediada precisamente por el proceso que les describí antes de, bueno, esto definitivamente la necesidad que yo tengo o el reto que yo tengo como entidad pública no me la está pudiendo solucionar el mercado. Digamos que la legislación colombiana me abre esta posibilidad, entonces yo, entidad pública, tomo la decisión de impulsar el proceso de compra pública innovadora, pero digamos de manera informada, ¿no? De manera como tomando la decisión con base en evidencia, que bueno, un poco de esa evidencia surge de todo el proceso que les conté anteriormente. Pero esa sería como la primera gran pregunta que uno debería hacerse, ¿no? Como entidad pública. Bueno, ¿yo para qué quiero hacer CPI? La segunda pregunta que debería hacerse la entidad a la hora de impulsar un proceso de compra pública innovadora sería, ¿qué capacidades debo tener? O sea, ¿qué capacidades debería tener mi entidad pública
para impulsar un proceso de compra pública innovadora, y si no las tengo, ¿en dónde las consigo? Una de las cosas que nosotros hemos visto es que el tema de compra pública innovadora es un tema que no solamente le compete a los equipos de innovación de las entidades, sino que adicionalmente este es un tema que tiene que trabajarse muy de la mano de los abogados de contratación. Entonces hay que hacer un proceso de sensibilización con las oficinas de contratación desde el momento cero, para que ellos vean, digamos, la forma o entiendan que, digamos, esto es diferente a la contratación de ciencia, tecnología e innovación, que eventualmente sí, ya sabemos que va a desembocar una contratación de ciencia, tecnología e innovación, pero que esto es un proceso ex ante, precisamente porque lo que yo necesito o el reto que quiero solucionar no lo estoy encontrando en el mercado, no estoy encontrando esa solución en el mercado, o de encontrarla requiere una mejora significativa, entonces necesito hacer todo ese proceso. Y también lo que hemos encontrado es que hay mayor posibilidad de éxito cuando el proceso de compra pública innovadora está liderado prácticamente desde la cabeza de la entidad, o sea, que las cabezas de la entidad están enteradas del proceso, porque además es un proceso largo, y es un proceso, digamos, como lo vimos en las diferentes etapas, es un proceso que, digamos, que requiere también de mucha, digamos, como capacidad, comprensión, y sobre todo una comprensión que es interdisciplinar. O sea, acá se necesitan personas que sepan tanto de innovación como de tecnología, como de contratación, además de contratación específica de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, esto es importante que se sepa, porque muchas veces lo que pasa es que se cree que este tema es un tema solamente de los equipos de innovación, y definitivamente cuando eso pasa, la posibilidad de éxito del proceso es muy, muy bajita. La otra gran pregunta que debería hacerse la entidad es, bueno, ¿quién puede y debería hacer la vigilancia tecnológica? La mayoría de las entidades públicas pues no tienen la capacidad de hacer un proceso de vigilancia tecnológica, que además es un proceso, pues digamos que puede ser eventualmente largo, costoso. Entonces vale la pena preguntarse quién lo hace. En Colombia pues eventualmente hay oficinas especializadas en estos temas, las oficinas también de transferencia de tecnología y las oficinas regionales de transferencia de tecnología saben de estos temas de vigilancia tecnológica. Y a pesar de que la vigilancia tecnológica parezca como algo que puede ser puede ser costoso en su momento, nosotros lo que hemos visto es que este punto es clave, porque este punto es como el determinante para saber si definitivamente se requiere hacer o no compra pública innovadora. Hay algunos casos, y los hemos visto en Colombia, en donde las entidades deciden hacer compra pública innovadora porque tienen algún reto de innovación, empiezan a hacer todo el diálogo técnico, la consulta al mercado, y pasan algunos meses y eventualmente se dan cuenta que de pronto esto no requeriría un proceso de compra pública innovadora, y es más costoso, digamos, lo que perdieron en tiempo que haber hecho desde el principio el proceso de vigilancia tecnológica. Entonces, el proceso de vigilancia tecnológica puede parecer en un primer momento como algo difícil, pero si no se hace en el tiempo que se debe hacer, en el largo plazo, digamos, es más lo que pierde la entidad por no haberlo hecho a tiempo. El segundo, la cuarta pregunta que debería hacerse la entidad también es: ¿cuáles son los incentivos que yo desde la entidad pública voy a generar para que los solucionadores o eventualmente los emprendedores quieran participar en este proceso? O sea, yo eventualmente, ¿cómo voy a atraer o cómo voy a hacer esto atractivo para que los solucionadores y emprendedores quieran innovar, quieran, digamos, desarrollar tecnología para solucionar lo que yo les estoy planteando? En casos internacionales, esto no es para el caso de Colombia, algunas de las cosas que han funcionado, por ejemplo, en España, es que hay un fondo de CPI, y lo que se hace de cierta manera es como pagarle a los solucionadores en la medida en que se va haciendo como ciertos desarrollos, ¿no? Se les va poniendo como de cierta manera como metas en el corto plazo para que ellos tengan incentivos a hacer sus desarrollos, y eventualmente como que no se queden en el camino. ¿Por qué? Pues porque este proceso puede ser largo, sobre todo cuando hablamos de compra pública precomercial, que requiere un proceso eventualmente de I+D, pues esos procesos son costosos y son largos. Entonces hay que preguntarse desde las entidades públicas, bueno, ¿cuál es el tipo de incentivos que yo debería generar para que los solucionadores, emprendedores quieran participar en estos procesos?
Esas serían las preguntas que nosotros hemos identificado que deberían hacerse las entidades y que creemos que son claves a la hora de entender y sobre todo cómo decidir si se quiere hacer o no un proceso de compra pública innovador.